De hecho, me gustaría entrar más adelante a algún temita que una vez en el en vivo dijimos que estabas investigando, que era el tema del agua. Me gustaría que pudiésemos hablarlo, creo que Bueno, ahora podemos es un hablar de eso, tema. sí. Bueno, justamente una de las cosas que hice en la pandemia tenía bastante más tiempo, entonces escribí 4 o 5, digamos, papeles, paper o lo que fuera, como quieras llamarle, quizás muy pretencioso sin paper, 4 o 5 escritos, digamos, sobre Ujú. distintas cuestiones. Uno tenía que ver con algún análisis de por qué uno tendría que rotar el paquete y cómo rotar el paquete para homogeneizar la hierba, digamos, antes de usarlo. Claro. Se nota que tenía mucho tiempo para ponerme a investigar eso, pero digamos, una cosa tenía que ver con eso. Otra tuvo que ver con un capítulo de un libro de Amaro Villanueva que habla de cómo fue transicionando desde lo que se llamaba antiguamente la caldera hasta la existencia de la pava. Entonces agarré ese capítulo de que fue escrito en 1960 y hice investigación, digamos, de litografías y pinturas del siglo XIX para ver cómo se mostraba esa transición. Bueno, escribir un poco eso, como revisar ese capítulo de Amaro Villanueva, así que esa es otra cosa que escribí, o sea, hacía más este tipo de cuestiones, ¿no? O Claro. por qué, o cómo influye hice otro sobre cómo influye la granulometría de la hierba en la Ujú. intensidad del mate, haciendo experiencias durante todo un día, digamos, y cómo, digamos, efectivamente la granulometría solamente te afecta la velocidad de disolución y al final del día la cantidad que te entrega, digamos, de sabor es lo mismo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y Claro. del Ujú. agua, sí, efectivamente también he hecho algunas cuestiones. Es un tema muy polémico, te diría de los más polémicos que suelo comentar, digamos. Lo es, claro. Pero bueno, ahí digamos, yo aún es como algo vivo, digamos. Siempre encuentro a alguien con quien hablar de ese tema Ujú. y discutir, digamos, qué dice la ciencia versus qué dice la tradición y qué dice la costumbre, ¿no? Claro. La ciencia no da ninguna evidencia que uno pueda reutilizar agua que haya previamente hervido. Eso es así, Ok. digamos. Ujú. Ahora podemos hablar los detalles. Pero yo siempre digo que a pesar de que la ciencia me dice eso y mi hemisferio, digamos, cerebral dice, che, podrías reutilizar la agua hervida, yo creo que hay todo una cuidado del elemento agua que es tan importante en el mate, que vale la Claro. pena respetar la tradición y yo creo que es el claro ejemplo de donde la tradición pisa a la ciencia, por decirlo de alguna forma, y se vuelve más prioritario. Y para mí es mucho más importante cuidar ese elemento agua para prepararlo correctamente, para esperar a alguien, o tener el oído entrenado de tu pava en particular para saber qué ruido hace cuando la temperatura está más o menos bien. Parece eso mucho más Claro. rico y más emocionante y más lindo que directamente ir a lo que dice la ciencia per se, no sé si me explico. Ujú. Y yo creo que esa es la belleza Claro. que tiene el mate. Yo trato de respetar más esa tradición porque me hace acordar a mi viejo que no tenía ni un termo y tenía una pava que la calentaba y les conocía justo el punto. Me hace acordar eso. Ujú. Y entonces me remito a ese momento quizás, o como te digo, o al esperar a alguien con el agua a punto, como un arte, me remito más a eso que a la ciencia, por decirlo de alguna forma. ¿Me expliqué? No, no, no. Claro. No, Y creo ese tema que eso tiene... ese tema es súper interesante porque tal cual tú dices que a lo mejor no hay una evidencia empírica de que el agua hervida no se pueda reutilizar. Pienso que es importante el cuidar la temperatura del agua en la parte del ritual. Uno, porque efectivamente a mucha temperatura la hierba reacciona de otra forma. Pero también trae todo esto del ritual, ¿no? Y al mismo tiempo, hoy en día la conciencia de la utilización del agua. O sea, yo generalmente cuando utilizo agua, si se me pasó, si herví esta agua, trato de que se utilice en otra cosa en la casa y no tirarla directamente porque pienso que es algo que es un poco de conciencia en ese sentido. Y hay veces que he reutilizado el agua que se me hirvió, que después se enfrió, la volví a recalentar y me tomé unos mates. ¿Por qué? Por lo mismo que decías tú, o sea, quería ver qué le notaba de diferente, quiero verlo, quiero probarlo. Yo soy de repente muy curioso que de repente... Mira, hablemos si tenés ganas, hablamos en concreto de eso, que va a ser lindo y polémico. Después en un momento quizás hasta lo terminás cortando aparte del video y lo compartís porque creo una Ujú. linda discusión, digamos. A ver, vamos a la ciencia, digamos. Te cuento lo que yo te puedo aportar desde el lado más de lo que yo conozco, ¿no? Claro, El mate, en esencia, si lo ves como un proceso físico, porque hay un proceso físico, es una lixiviación o una disolución de un líquido con un sólido, por decirlo en términos más simples.
En esa definición está toda la explicación de por qué el agua hervida puede reutilizarse. Porque es un líquido con un sólido. Y lo único que vos perdés cuando hierve el agua son los gases disueltos, que son oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Eventualmente perdés algo del cloro residual que quedó atrapado, digamos, en el proceso de potabilización. Y no perdés nada de líquido per se. O sea, lo que perdés de líquido lo perdés por evaporación, que sigue siendo agua. Con lo cual, en la esencia del proceso que va a ocurrir en tu mate, no cambió nada. Seguís teniendo el mismo solvente, que es el agua, y el mismo soluto o la misma cosa que tenés que disolver, que es la hierba. No cambió nada de la parte de los participantes de ese proceso, del proceso físico. Pero supongamos por algún momento que digamos, bueno, sí, pero ¿sabés qué? Los aromas o algo le hace, bueno, supongamos que eso ocurra. Entonces hablemos de lo que tiene el agua potable de una canilla general, que no todas son iguales, claro, y cuánto oxígeno disuelto tiene. Y yo lo que digo es, en este termo que está acá, tiene 0,004 gramos de oxígeno disuelto. Esa es la cantidad de oxígeno disuelto que tiene el agua. Tiene 4 partes por billón, ponele, o 3. Y un tema bastante estudiado, se usa mucho en lo que son calderas o producción de vapor, ¿no? Esto de cuánto oxígeno disuelto hay, porque el oxígeno disuelto sí en otros procesos es malo, digamos. Entonces, suponiendo que fuera el caso, lo que estás perdiendo es 0,004 gramos de oxígeno disuelto. Y estás perdiendo estás perdiendo más de nitrógeno. Y si vos lo mirás con respecto de otras cuestiones que tiene, carbonatos o sales, otras cosas. Estoy hablando del agua de la canilla, ¿no? No estoy hablando de otra cosa. Claro. Hay mucho más componentes hay otros componentes disueltos de sales y carbonatos, etcétera, sulfatos o lo que tenga el agua, que el oxígeno disuelto per se que acaba de perder. Entonces, es poco probable que uno tenga la sensibilidad para apreciar eso, digamos. Entonces yo suelo hacer esto, cuando hago los talleres, suelo hacer este desafío. Le digo, para cuando ustedes se encuentren con un matero de ley, háganle el siguiente truco. Le digo. Usen la regla que yo la llamo la 2 más 1 o la 3 más 1. ¿No? La 2 más 1 es 2 partes de agua hervida que hirvió y una parte de agua caliente, te va a dar temperatura 72-73 grados. Es básicamente la suma de 100 más 100 más 20, 220, dividido 3, un poco más de 70. Y si te gusta el agua 80 grados, hace 3 más 1. 100 más 100 más 100, 300, más 20, 320, dividido 480. Entonces, usas 3 partes de hervida y una de agua de la canilla, o 2 más 1, ¿no? Y ajustás la temperatura del termo de esa forma. De una forma muy sencilla. De hecho, si no tenés una pava eléctrica, es la forma más fácil de llegar a una temperatura ideal y pegarle justo a la temperatura, porque es casi exacta, digamos. Claro. Hacelo, le digo, y dale tomar mate con eso a la persona. Y contame si se da cuenta que es agua previamente hervida. Y en mis talleres yo lo hago a propósito. Acá, si alguno después participa en mi taller se va a dar cuenta, pero yo preparo la mitad de los termos de esa forma y la mitad de los termos con la pava eléctrica justa. Y nunca encontré a alguien que se dé cuenta. El problema que tenemos con el tema del agua hervida es que generalmente cuando vos preguntás cómo ajustás el agua, le echo un chorrito de agua. Bueno, un chorrito de agua, chorrito más o menos medido, no es una medida. Es nada. Entonces vos terminás teniendo el agua a 90 grados, 92 grados y claramente eso, como bien dijiste vos hace unos minutos, te cambia un montón el mate porque la primera infusión del mate es fuertísima, te lo lava, te saca muchos componentes, te cambia toda la estructura del mate. Entonces el problema creo que tiene que ver más con cómo nosotros ajustamos el agua hervida que con otra cosa. Ahora, dicho todo esto, pasa lo que yo te cuento. Yo trato de que el agua esté a la temperatura que quiero, digamos. No, yo también hago eso, pero como te decía, también lo he probado y no he visto tantos cambios. O sea, quizá a lo mejor no tengo como tú dices, hay que tener una sensibilidad tremenda, que creo que es poca gente la que quizá lo pueda detectar, pero a lo que voy es que lo he hecho, no con agua hervida, o sea, nunca he hecho el mate a 100 grados porque sé lo que pasa cuando hago eso, pero he utilizado agua hervida y le he echado un poco de agua fría, o he utilizado el agua hervida y la he dejado bajar la temperatura, porque se me pasó, no sé, la herví de accidente y esas cosas. Que creo que es una pregunta que mucha gente hace, porque es un tema, ¿no? Es un tema el no hacer mates quemados, y el otro tema es que quizá no desperdiciar el agua. Hay mucha gente que, claro, vive en ciertas regiones donde el agua es diferente, tienen que hervir el agua por el asunto de higiene, de
de salud, porque Claro. la gente no Sí. toma agua que no está hervida. Y la verdad es Exacto. que en esos puntos yo no te puedo decir, no, tienes que hervir, tienes que calentarla a esta temperatura. Claro, después van a andar mal de la panza porque el agua es mala, ¿no? A mí me pasaba, yo vivía en Corrientes, de salir andar en kayak por el riacho Goya, digamos, yo vivía en Goya, en Corrientes, y yo recuerdo los mates de los mejores del mundo tomándolo en la isla al lado del agua o en la laguna, hay varias lagunas allá en Corrientes. Y bueno, yo recuerdo haber hervido el agua para poder consumirla, y vos tomabas mate de eso y eran unos mates increíbles. De hecho, Sí, Andrés, es muy poco probable, por lo menos en la Argentina, que los gauchos, por lo rudimentario con lo que preparaban el mate ahí al lado del fogón, con lo que se llama la pava al lado del caldo, digamos, no se le haya hervido el agua. Pero a ver, es claramente, si le debe haber pasado más de una vez, y tenían un claro. palito, todavía hay gente en Corriente que lo hace con un palito, agarraban la pava y la corrían más cerca, más lejos del fuego y regulaban de esa forma. Y Claro. estoy, pero seguro, para aparte yo lo he visto en el campo, en Corrientes, hay gente que se le ha hervido el agua y vos te vas a tomar un mate en el medio del campo, ¿viste? Con todo ese paisaje, todo eso. Y yo creo que no debe haber momento más único que ese. Claro. Eh, Es que tiene también esa mística y hay mucha gente que, por ejemplo, en el sur de Chile se toma mucho el mate muy caliente también. Y se toma en el fogón. Bueno, la cultura de los patagones, que están muy mezclados los patagones de Argentina con Chile, entonces hay un intercambio importante ahí y ellos tienen un modo de hacer sus mates y toman quizá cierto tipo de yerba mate y tal cual tú dices, o sea, estamos claros de que a lo mejor la persona en el campo, en el fogón, no va a andar ahí, no tiene un termómetro para ir midiendo la temperatura, ni fijándose que no se pase, posiblemente se pasó y si se pasó se la toman igual, o sea, es parte de... Pero como tú dices, envuelve algo diferente, cada mate tiene un lugar, una vista, un claro. paisaje, y al final quizás Sí. eso es lo que envuelve también, y la compañía, que siempre hay compañía muchas veces con el mate.